a Edwin Hoyos, periodista e investigador con muchos años de experiencia. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv. De la noche, 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto de verdad compartir con esta comunidad de analíticos. Tenemos 610 almas conectadas a esta hora en nuestra comunidad de analíticos a través del informativo G24. Hoy tenemos un programa que seguramente les va a dar muchos elementos de análisis, un programa muy importante porque van a entender de esta forma cómo ir deduciendo las noticias que van a recibir en los próximos días. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Ahorita al final del programa vamos a saludar a algunos de ellos con buenas noticias. Ya tenemos 70 patrocinadores y vamos a tener con ustedes, con nuestra comunidad de analíticos, la posibilidad de hacer este foro mañana a las 12 del día a través de nuestra plataforma de patrocinadores en Patreon. Hoy tenemos como invitado a Hervin Hoyos, un periodista investigador, y estas imágenes de fondo reflejan que mientras esos hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas militares de muchos países siguen arriesgándose, quién sabe si las leyes de inteligencia realmente cubren con todos los derechos, con todo el respaldo que requiere la valentía de estos héroes. ¿Qué es lo que está pasando? Están siendo infiltradas las fuerzas, lo hemos venido deduciendo, analizando, depurando todos estos días, pero hoy vamos a ir a profundidad porque se está preparando una ley de inteligencia nueva y creemos que tenemos que tener los ojos abiertos desde todos los países y desde todos los hemisferios. Esa lucha que hay, que ya está descubierta sobre la mesa entre globalistas y patriotas. ¿Quién más patriota que un militar? ¿Quién jura con su propia vida defender un territorio? Esto no es un trabajo, esto es un tema ya de lealtad y por eso vamos a entrar hoy en esa materia. Pero antes, decirles que también vamos a estarles contando cuál es ese mensaje directo que le manda Donald Trump justamente a los globalistas. Ustedes saben que él defiende una agenda patriótica y yo creo que hoy es momento de darle esa relevancia. Le vamos a hacer seguimiento a esos buques iraníes que siguen avanzando y también, pues como hoy es jueves y digamos que los jueves tienden a ser un poco más relajados porque ante una semana tan bombardeada de información hay que darle también prioridad un poco al relax. Entonces les traigo a mi comunidad de analíticos mientras se nos conectan más personas algo que pareciera que la realidad supera la ficción. Estamos hablando del alcalde de esta zona del Perú, se llama Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito peruano de Tántara. Él se hizo el muerto para evitar ser detenido por violar la cuarentena que se vive por la pandemia. Miren, fíjense usted bien que toda esta crisis está cobijando incluso mandatarios. El lunes 18 de mayo, este alcalde que ustedes están viendo ahí en ese ataúd, con tapabocas y todo, pues salió a tomarse unas copas acompañado de unos amigos y el hombre, digamos que se habría escondido en este ataúd porque alcanzó a ser registrado para que las autoridades creyeran que era una persona que había fallecido por coronavirus, según destacó el diario El Comercio. Pues aquí está un poco de relax para que ustedes empiecen con nosotros este análisis que va a estar muy bueno, pero que antes les traemos un poco de relax. Ahí está.
Y mientras pasan estas cosas, vamos con ese mensaje directo que le envía Donald Trump a los globalistas. Esta vez ya fue contundente, saben bien que ha sido con la OMS muy directo, pues en esta oportunidad básicamente lo que dice Donald Trump es que invita a que la ONU no siga promoviendo el aborto en la agenda del coronavirus. La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un servicio esencial. Este artículo lo saca el diario Pan Am Post. Si ustedes quieren leerlo completo, está bien interesante porque saben que Estados Unidos está enfrentando a la agenda globalista de la ONU abiertamente, y esto se conoce ya desde el pasado 18 de mayo, con menor repercusión mediática que la carta enviada por Donald Trump, donde amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud y así remover el 20% del presupuesto total de su misma administración. Esto pues lo increpó el secretario general de la ONU, acuérdense bien que ha salido siempre en defensa de la organización internacional, y pues estaban instando desde hace algunas semanas en imponer el aborto legal en países donde no lo es, esto a cambio, atención, a cambio de ayuda humanitaria por el coronavirus. Pues Donald Trump sale hoy entonces de frente y dice a la ONU: basta. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha dejado claro que nunca se cansarán de defender la vida inocente. El presidente Trump dijo en su discurso en la Asamblea 74 General de la ONU que simplemente no tiene nada que atacar la soberanía de las naciones que desean proteger la vida inocente. Se lo dijo claramente a la ONU: usted no tiene que intervenir en las soberanías de los países que quieren proteger la vida inocente. De hecho, las Naciones Unidas no deberían intimidar ni coaccionar a los Estados miembros comprometidos con el derecho a la vida. Eso lo dijo Donald Trump. También les dijo: utilizar la pandemia de COVID-19 como justificación para presionar a los gobiernos a cambiar sus leyes en una afrenta a la autonomía de cada sociedad para determinar sus propias políticas nacionales sobre la atención de la salud, pues está muy mal. Y por eso Donald Trump insiste en que Estados Unidos apoya a las naciones que sean con proteger a la vida de los no nacidos. Importante este mensaje que envía hoy, contundente, frontal, Donald Trump a los globalistas, y lo cita directamente: globalistas de las Naciones Unidas. Vámonos a Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Una reunión virtual, se reunió el Foro de Puebla. Recuerden ustedes bien que es una reunión, digamos que es un apéndice del Foro de Sao Paulo. Estos fueron algunas de las principales caras visibles de la izquierda iberoamericana, porque vemos que ahí también se presentó el señor Zapatero, expresidente de España, y por Colombia, pues por supuesto también hubo presentes en esa reunión. Vamos a ver, estas son algunas de las personas que participaron también en esa reunión. Vámonos a ver quiénes fueron los de Colombia. Estos son solo algunos, vienen más. Por eso Hervin Hoyos hoy va a estar con nosotros para darnos más contexto, qué es lo que están planeando, cuáles son los detalles. Pero antes de ir a esto, yo sí quiero retomar el tema con el que abría, para ya irnos con Hervin, que ya se está preparando para estar con nosotros en instantes. Y esto nos lo hacen llegar algunos miembros de inteligencia, y no voy a decir de qué países, pero sí que lo quiero publicar porque me parece que es una reflexión para los miembros de inteligencia de todos los países, pero sobre todo para los mandatarios de todos los países. Dice así: primero, ningún oficial, capitán, teniente, mayor o suboficial se levanta un día con ganas de montar un equipo de búsqueda de información de la noche a la mañana. Esto siempre obedece a una orden estratégica de los altos mandos, y siempre los bajos mandos son los señalados, acusados y destituidos, pero los políticos nunca salen. Segundo, las capacidades de la institución no son tan poderosas como quieren hacer creer los medios de comunicación. Tercero, hay un afán por destruir los aparatos de inteligencia del Estado que permitan anticiparse a verdaderas amenazas. Acuérdense que lo hemos discutido aquí. Casi que todas las fuerzas militares, incluyendo los servicios de inteligencia, se han dedicado a apagar incendios porque no los dejan planear para anticiparse a esas amenazas verdaderas. Cuarto, el problema real de esto no es que se espíe o no.
El problema es que la información de las fuerzas militares las usan los políticos como armas para ganar prebendas y espacios, no para la seguridad y defensa. 5. Las fuerzas militares se dejaron politizar. Y con dolor hay que decir que los generales le vendieron el alma al diablo, olvidándose del honor militar. Supongo que hay algunos generales en varios países que están siendo investigados. 6. La contrainteligencia se convirtió en el arma para destruir la institución desde adentro. Y atención, porque esto podría obedecer a unas agendas planeadas que hoy vamos a discutir con nuestro invitado de esta noche, Hervin Hoyos. 7. ¿Quién controla el acceso de información y filtraciones de información reservada de seguridad nacional en los medios como Semana en Colombia? Por ejemplo, las filtraciones de la Fiscalía a Semana. Fíjense que hay informaciones que son muy reservadas, exclusivas, y el primer medio que las saca justamente es Semana. Estos miembros de inteligencia se preguntan eso, y nosotros como un medio alternativo también nos lo preguntamos. 8. Las pruebas las desaparecen. Nunca aparecieron las 130 pruebas de poligrafía de contrainteligencia que le hicieron a los oficiales. En fin, ahora las FARC están en el Congreso y los militares de inteligencia perseguidos y a punto de caer en prisión. 8 puntos muy claros que yo creo que deben ser reflexión para los miembros de inteligencia, para los hombres de las fuerzas militares, pero sobre todo para los mandatarios y para los altos mandos. Sin más preámbulos, ¿podría ser esto parte de una agenda premeditada? Acuérdense bien que dentro del Foro de Sao Paulo y por supuesto su apéndice, el Foro de Puebla, pues esto está debidamente estudiado. Entonces, para conocer a profundidad, analíticos, ya esta noche tenemos el gusto de presentarles a Hervin Hoyos, periodista e investigador con muchos años de experiencia y además un colega que queremos y respetamos mucho. Hervin, gracias por aceptar esta invitación al informativo G24. Sandra, muchas gracias, cordial saludo. Me alegra mucho estar aquí en su programa, compartir pues toda esta información que tenemos con los oyentes y los televidentes y todos los que nos acompañan a esta hora. Hervin, hubo una reunión, tengo entendido que fue virtual, pero esta reunión la conoció muy poca gente y usted fue tal vez uno de los primeros periodistas por los que nos empezamos a enterar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que se reúne el Foro de Puebla? Bueno, el Foro de Puebla se reúne el pasado viernes, y lo hicieron efectivamente de manera virtual. Este foro es un apéndice del foro, el Grupo de Puebla es un apéndice del Foro de Sao Paulo. Okay. El Foro de Sao Paulo agrupa a todos los partidos políticos de izquierda que buscan generar acciones estratégicas para la toma del poder global. ¿Qué es esto? La toma del poder en todos los países. Ellos no se quieren contentar solamente con Venezuela y otros más, no, quieren la toma del poder de todos los países. Por eso si vemos ya el Foro de Sao Paulo ya controla la toma del poder en España, ya tienen a Venezuela, tuvieron a Bolivia y se alcanzó a rescatar. Ya regresaron de nuevo a Argentina, estuvieron en Ecuador, se acabó de rescatar, están en Nicaragua y la estrategia es de recuperar el poder global nuevamente en los distintos países. Entonces se reunieron la semana pasada exclusivamente para hablar del caso colombiano. Cuando el Foro de Sao Paulo se reúne muchas veces para hablar de la estrategia globalista y lo vimos el año pasado en ese encuentro que tuvo el Foro de Sao Paulo en Caracas, en donde estuvo Carlos Antonio Lozada de las FARC, donde estuvo Piedad Córdoba y donde estuvieron echando discursos, y ahí en ese foro del año pasado de Sao Paulo en Caracas fue donde Diosdado Cabello, recuerdan ustedes, que habló de que azotaba una brisa bolivariana desde el Río Grande hasta el sur de la Patagonia. Sí, sí. Pues la brisa bolivariana era toda esta estrategia desestabilizadora de masas que llevó a marchas en distintos países donde destruyeron el tren, por ejemplo, el metro en Santiago de Chile, todas las marchas y movilizaciones en Perú, en Ecuador, que incluso hasta secuestraron a miembros de la fuerza pública, y en Colombia todos vimos lo que pasó, y esto fue una brisa bolivariana efectivamente como lo anunció. El Foro de Sao Paulo planea todo esto y el Grupo de Puebla ya se encarga de analizar situaciones
focalizadas hacia un país. Entonces se reunieron para analizar focalizadamente lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué se proponen con Colombia? Generar una presión internacional desde la diplomacia internacional, desde la izquierda internacional, para presionar en el caso colombiano al presidente Iván Duque, como no lo han podido desestabilizar, no lo han podido desequilibrar y ha manejado esta crisis del coronavirus de una manera casi que ejemplar para los demás países, porque es uno de los países con menos tragedias, menos muertos. Ha logrado mantener el control dentro de esa tragedia. Pues, ¿qué viene ahora? Viene la segunda fase para todos los países, y esto lo planearon en Cuba, y el foro del Grupo de Puebla está fortaleciendo la segunda fase, y es la campaña de desestabilización que va a venir a partir del momento en que se levante la pandemia. Tan pronto termine el confinamiento, se van a venir con toda a una campaña de desestabilización contra todos los países democráticos de América Latina. Todos los que no están dentro del Foro de Sao Paulo, la campaña de desestabilización que les viene es absolutamente grande y profunda. Así que no solamente obedece a la movilización de masas esta estrategia del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, sino también obedece a la penetración, a lo que se llama la implosión. La implosión es la acción interna dentro de las instituciones del Estado, en este caso de las fuerzas militares, generar implosiones que desde adentro desestructuren las fuerzas militares. Y esa es una estrategia que la tienen muy bien planeada y les está funcionando, porque semanalmente o cada 15 días vienen revelando supuestos escándalos que, cuando nos damos cuenta, detrás de eso no hay nada más que un escándalo mediático que desafortunadamente algunos funcionarios del gobierno, como el ministro de Defensa, caen en este juego y acuden a la vía más rápida, la ligera, para calmar a los medios de comunicación de la izquierda, y es sacar generales, sacar coroneles, sacar oficiales, sacar una línea de mando que lo único que logran al final es despejarles a ellos, facilitarles a ellos el objetivo, que es mover esos oficiales para poner los que ellos necesitan para el cumplimiento del objetivo principal, que es el control de la inteligencia, el control de las fuerzas militares, el sometimiento de la fuerza, la desmoralización, la desestructuración de los equipos de inteligencia, y con eso pues logran los objetivos, porque tenemos unas fuerzas militares amordazadas, intimidadas, con generales que no son capaces de mover un dedo y de alzar la voz, porque inmediatamente saben que les llega una investigación, que les montan un falso procedimiento judicial por una corrupción que no ha existido, cuando los que tienen verdaderas acciones de corrupción son los que están ocultando eso para, por medio del escándalo, evitar las investigaciones. Entonces, este es un juego de poderes internos macabro, tenebroso, que desafortunadamente el que pierde es el país, el que pierde es Colombia, con estos juegos que surgen entre esta izquierda que es anquilosada desde el Foro de Sao Paulo, penetrada en las instituciones, y, como hemos demostrado en otros programas, digo, sembradas las pruebas, que son las que implosionan desde dentro de la institución para desestabilizar las fuerzas militares. Erwin, estaba mirando la lista de asistentes. No sé si la tienes a la mano, yo sí la tengo a la mano, si quieres la compartimos, o si recuerdas bien. Me extrañó que no vi ahí a nadie de Cuba ni de Venezuela. Lo que pasa es que el Foro de Sao Paulo tiene, como se lo mencionaba Sandra, este apéndice que fue creado hace nada más en el año 2018. Esto fue creado recientemente. El Foro de Puebla fue una estrategia para tratar objetivos focalizados. El Foro de Sao Paulo trata conceptos generales de la estrategia del poder global, y el Foro de Puebla se enfoca sobre casos específicos. Entonces, en este caso, el Foro de Puebla se enfocó netamente sobre el caso colombiano. Los de Venezuela no estuvieron, posiblemente porque es que ya fueron los que dieron las directrices, fueron los que encarrilaron este enfoque
para generarle presión al gobierno de Colombia sobre el cumplimiento. Ellos se están presionando muchísimo sobre lo que llaman la implementación del acuerdo. Tenemos que explicarle a los televidentes, y es que una cosa es el acuerdo firmado en La Habana y la otra es la implementación. La implementación es un documento adicional que ellos escribieron y que se lo quieren hacer cumplir a la absoluta fuerza, teniendo en cuenta que el gobierno está obligado a cumplir el acuerdo. Ojo, el acuerdo. El documento de implementación, ese es el que tiene la letra menuda y es el que está, por ejemplo, obligando al gobierno a que les dé las 16 curules obligatoriamente para las víctimas. Un ejemplo. Y resulta que en esas 16 curules ellos lo que quieren es poner a cuadros, a mandos, a línea de mandos de las FARC, cuando ellos no son víctimas, ellos son victimarios y no aceptan que se les reclame, que se les exija que haya una verificación y que realmente se lo asignen a las verdaderas víctimas. Entonces, ese y otros aspectos dentro de la implementación son los que quieren hacerle cumplir al gobierno de Colombia, que obviamente está obligado a cumplir el acuerdo. La implementación, que tiene unas cáscaras, que tiene unas trampas jurídicas y que tiene unas maniobras que permiten fortalecer es la impunidad del narcotráfico y demás, pues ahí eso es lo que se tiene que buscar implementar de la manera que le favorezca a la sociedad, no al crimen, al terrorismo y al narcotráfico. Pues fíjese, ahí usted también me deja otra pregunta, porque cuando revisaba la lista tampoco vi a Nicaragua. Acuérdese que Donald Trump ha sido frontal y ha dicho que él no solo va a liberar Venezuela, que va a destruir esta dictadura, sino que también va por Cuba y por Nicaragua. Estos tres países, usted dice, son los que dan las directrices, básicamente, y en este caso, en esta oportunidad del caso colombiano, que es ese proceso de paz, el acuerdo en La Habana y la implementación que usted nos está explicando, fue el enfoque de esa reunión. Pero no debería estar ahí Venezuela, dado que el 40% del ELN opera desde allá y que los reductos de las FARC que se negaron a estar en el acuerdo están también en Venezuela. ¿No era importante estar en esa reunión? Vuelvo y le explico, Sandrita, y a los televidentes. Ya Venezuela dio las directrices, ya Venezuela trazó los lineamientos. Es como el caso de Brasil. Aunque Brasil participó Dilma Rousseff y participó Lula da Silva. Entonces, ellos son las cabezas del foro, y ellos ya tienen unas directrices. Acá se fueron como por una vía diplomática, donde incluyen solamente el análisis del acuerdo. No se imaginaban que Pepe Mujica iba a decir que el acuerdo de paz era un fracaso, lo cual, si es un fracaso y la misma izquierda lo reconoce, pues entonces tendríamos que, si fue un fracaso, deshacer la JEP, por ejemplo. Si es un fracaso, deshacer la JEP. Si es un fracaso, entonces devolver el premio Nobel, y si es un fracaso, entonces deshacer el acuerdo, porque eso significa que fue un acuerdo narcotraficante. Esto no fue un acuerdo para la paz, lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. El acuerdo de paz fue netamente un acuerdo del narcotráfico para evadir la extradición a los Estados Unidos. Yo les he puesto denuncias penales por 254 casos de narcotraficantes involucrados o registrados, acreditados en las listas de guerrilleros. O sea, hicieron pasar narcotraficantes pura sangre como guerrilleros. Es más, le quitaron el cupo a guerrilleros que se merecían esa oportunidad de desmovilizarse, e inscribieron allí fue a narcotraficantes a los que les cobraron entre 1, 2, 3 y 5 y 6 millones de dólares para hacerlos pasar como guerrilleros para solamente evadirle la extradición. Los inscribieron en la JEP los aceptó, la Corte Suprema también tiene, injerencia en esto. Y cuando se captura a Juan Carlos Bermeo, el fiscal de la JEP, recibiendo plata con su pareja y que fueron detenidos, pues lograron allí, por lo menos se logró poner en evidencia el tráfico de influencias, el tráfico de dinero por los cupos a la JEP. Ese fue un apéndice, pero allí detrás de esto hay muchísimo más. Hay que señalarle a los televidentes que detrás de esto hay obstrucción a la justicia norteamericana, porque eran personas solicitadas por la justicia norteamericana y lograron obstruirla de tal manera que la JEP se volvió el principal obstructor de las extradiciones en Colombia. Entonces, cuando se pruebe que ahí hubo
una mafia que pagaron, que compraron magistrados, que compraron jueces, que compraron decisiones judiciales y que la JEP también se prestó para esto, yo no quiero pensar lo que va a ocurrir, pero me estaría imaginando que vamos a ver muy seguramente incluso hasta magistrados solicitados en extradición porque cometieron el delito de conspiración al evitar extraditar a narcotraficantes solicitados por la justicia de los Estados Unidos. Claro, y ya la gente sabe quiénes son, porque esto fue un tema muy mediático, el show de Colombia cuando pues se captura a Jesús Santrich, luego lo dejan en libertad, luego lo recapturan y luego la JEP se atraviesa, ordena su libertad, frena la orden de extradición y pues esta es también la clara evidencia mediática que se ha tenido con él y con otras personas de esa obstrucción a la justicia norteamericana. Una pregunta, Hervin, este tema de los participantes me inquietó muchísimo. Ahí están casi todos porque me lo preguntaban internamente, Internacional Socialista, y la Internacional Socialista pues abarca todos estos partidos, tanto de Colombia como de Venezuela. A mí me gustaría que nos explicaras un poco todo ese panorama, especialmente porque tenemos personas que están conectadas a esta hora. Ahora vamos a ir con las preguntas de ustedes, tengan un poquito de paciencia, pero para que les des un poco como el panorama general. Bueno, el Foro de Sao Paulo que reúne, miren a esto es importante y lo quiero explicar de una manera un poco casi didáctica para que la gente entienda. El Foro de Sao Paulo reúne a todos los países, los partidos de la izquierda latinoamericana, desde México hasta Argentina. También incluye algunos sectores de unas islas y luego ahora ya vincularon al partido Podemos de España, al que lo financiaron desde la época en que estaba Rafael Correa en el gobierno y estaba Hugo Chávez en Venezuela. Empezaron a financiar al partido Podemos, que es la izquierda española, y ahora están en el poder. ¿Qué hacen ellos o qué hicieron ellos al principio? Ellos reúnen a todos estos partidos de izquierda y literalmente les dan un libreto y ese libreto va enfocado desde decir, si ustedes, cada uno de estos partidos o cualquiera de estos partidos que llegue al poder en su país, lo primero que tienen que hacer es cambiar la constitución de su país, cambiar la constitución e insertar unos artículos que les permitan a ellos manejar en su totalidad desde el control presidencial las fuerzas militares. Segundo, manejar el presupuesto del Estado para financiar todo el proceso revolucionario, o sea que el control del dinero del Estado ya no está a cargo de un Ministerio de Hacienda que tiene que estar vigilado por una Procuraduría, una Contraloría y demás instituciones, sino que queda a decisión del presidente. Y después de controlar las fuerzas militares y controlar el poder del Estado, entonces vienen a controlar los poderes públicos, ¿sí? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y los convierten en un solo poder, y es el poder presidencial. O sea, que todo queda girando en torno al presidencialismo, a la imagen del presidente. Después de eso viene el culto al líder, que es en donde ya ponen directamente a la población sometida a través de los medios que logran acaparar y controlar, someten al pueblo bajo una presión en donde el líder se vuelve omnipotente, se vuelve la voz del pueblo, se vuelve la voz del supremo, que es el pueblo. Y ya una vez logran esto, entonces crean los famosos colectivos, que son los grupos armados que son paralelos al Estado, y con estos grupos armados intimidan, presionan, asesinan, secuestran, desaparecen a cualquier persona. Y como no están reconocidos estos grupos dentro de la estructura de las fuerzas militares, ellos se hacen los que no tienen idea, que no los han podido controlar, que son gente que actúa a su libre albedrío y sencillamente los dejan a su libertad total para que ellos sean los que ejecuten las acciones que no pueden visibilizarse hechas por las fuerzas militares. Entonces crean unos grupos paralelos armados y bajo esos grupos paralelos la gente, la sociedad, las instituciones, los periodistas, la oposición pues están totalmente amenazados. Ante eso ya no hay nada que hacer porque se vuelve el ciudadano, el periodista, el bloguero, el de la oposición, el empresario, objetivo de estas organizaciones que están protegidas por el Estado. Ahí entra la anarquía total y ellos absolutamente en el poder todos pues controlan las decisiones judiciales, influencian la corte, influencian a los jueces, todas las decisiones amañadas se vuelven, digamos, a su acomodo, y ahí donde viene lo que se llama la inversión de valores dentro del proceso revolucionario, y es que todo lo malo,
Un asesinato se vuelve bueno si es para favorecer la revolución. Todo lo malo se vuelve bueno si es para favorecer la revolución. Entonces el narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico lo vuelve un elemento esencial para lo que se llama dentro del proceso revolucionario la combinación de las diferentes formas de lucha. Entonces atacar a los Estados Unidos no es solamente atacarlo desde lo ideológico, sino también atacarlo enviándole dinero a la comunidad, a la sociedad americana, enviándole cocaína, para luego sacarle el dinero. ¿Sí? Les envían cocaína para luego sacarles el dinero y de esa manera atacan, combinan las dos formas de lucha y es a enviar dinero, enviar cocaína para sacar dinero, enviar cocaína para envenenar a la sociedad y sacarles el dinero a la mayor cantidad posible. Por eso la droga que venden desde el Partido Comunista, desde el socialismo, esa droga que venden pues es absolutamente costosa, Lucho, la luz. Es absolutamente costosa. Sí. Así que tenemos una estrategia de la combinación de las formas de lucha utilizando el narcotráfico. Imagínense eso. Bueno, ahí vimos, Clara López participó en esa reunión, Gustavo Petro participó en esa reunión, acompañado de otros congresistas, incluso estaba Timochenko, quien es la cabeza visible en el Congreso por parte de las FARC. Pero Clara López y Gustavo Petro han mostrado abiertamente sus aspiraciones presidenciales. ¿Qué dice usted de ese panorama? Bueno, Gustavo Petro va por una línea socialista radical, del socialismo del siglo XXI radical, y Clara López va por una línea progresista, como se llama, una línea progresista. La línea progresista es una antesala al socialismo. Entonces, para entenderlo desde la política de la izquierda, Gustavo Petro encarna ya una izquierda radical, que es el socialismo, ¿sí? Una izquierda radical socialista. Y Clara López encarna una etapa anterior al socialismo, que es el progresismo. Entonces, los dos nos van a llevar al final al mismo destino, al destino de la tragedia en la ideología del odio y de la miseria, que es el socialismo del siglo XXI o el comunismo ya consolidado. Entonces, todo esto hace parte de esa gran estrategia, y esa gran estrategia es la que en este momento los colombianos tenemos que evitar a toda costa, porque cualquiera de ellos nos va a llevar a un estadio anterior, o en este caso Gustavo Petro nos llevaría al estadio absolutamente radical. Bueno, y si Timochenko también, que es la cabeza visible, o Rodrigo Londoño, que es la cabeza visible del partido de las FARC, también demostrara esas aspiraciones presidenciales, ¿cree usted que tendría? Cualquiera de ellos puede tener eco, Sandra, cualquiera de ellos puede tener eco, pero en este momento el poder electoral en Colombia lo maneja mucho más, con más fuerza electoral, en este caso Gustavo Petro. Si nos damos cuenta, Rodrigo Londoño, que representa la base armada en Colombia de lo que fueron las FARC, pues solo tiene o tuvo nada más 50.000 votos. O sea que políticamente ellos no tienen un poder en este momento, ellos no tienen un poder demostrado, pero sí puede llegar al poder. Por ejemplo, Gustavo Petro, un Timochenko puede ser el ministro de Defensa. O sea, así de sencillo, de ese nivel de gravedad es. Si llega una Clara López, pues fácilmente Pastora Lape puede ser el ministro de Educación. Imagínense eso. O sea, cualquiera de ellos va a estar en el poder. ¿Por qué? Porque no tienen impedimentos, porque están en la vida política, porque están haciendo parte hoy de un congreso, hace parte de un partido, y le van a vender a la gente que esa es la reconciliación. Esa es la toma del poder ya definitiva de una izquierda radical en Colombia. A propósito de esa palabra reconciliación y la palabra paz, que es como la demagogia permanente, y por eso cuando existió el plebiscito, quienes votaron por el no fueron encasillados, casi que llegó un punto en que los satanizaban y les decían, usted es un guerrerista. Van a jugar seguramente de nuevo con todo este tipo de demagogia, pero ¿en qué ejemplo se podría decir que la palabra reconciliación y la palabra paz ha caído en una trampa? Bueno, la izquierda internacional y sobre todo el progresismo y el socialismo del siglo XXI han basado sus banderas en dos campañas esenciales. Una, la paz, y la otra, la lucha por los pobres. Entonces,
Si vamos a ver, todo aquel que se oponga al proceso revolucionario del siglo XXI es un enemigo de la paz. Y todo aquel que rechace las políticas del Foro de Sao Paulo y del socialismo y del progresismo está atentando contra las políticas sociales que benefician a los pobres. Vimos recientemente a un congresista que se le acercaban personas y le decían, mire, nosotros somos pobres, ¿qué hacemos? Ayúdenos. Y él dice, no, es que nosotros luchamos por todos los pobres, no por usted. O sea, ellos siempre manejan una dialéctica en superfluo, en global, en general. ¿Por qué? Porque es que solamente es una bandera para la entrada al poder, para el sometimiento del Estado. Esa bandera de los pobres pues convoca a los pobres, mueve a los pobres. Cuando a la gente le dicen es que si usted vota por el proceso revolucionario en Bogotá, por ejemplo, el norte es de ustedes, y le dicen a 2 millones de personas que viven bajo extremas necesidades en Soacha y en el sur de Bogotá, y le dicen si usted vota por el proceso revolucionario, un día el norte es de ustedes, pues es que la gente bajo un nivel de educación mínimo, bajo condiciones difíciles, pues cae en ese populismo y se abalanzan a votar por esa idea. Si allá en el Cauca le dicen, miren estos terrenos de las azucareras, donde están todos los molinos que procesan el azúcar, un día estos terrenos van a ser de ustedes, pues ellos inmediatamente caen en ese juego. Pero es una dialéctica disuasiva, engañosa, que confunde a la gente y que solamente los lleva a darles el poder electoral que ellos necesitan. Una vez se suben al poder, nada de eso se cumple. El proceso revolucionario está diseñado para que todo sea del Estado revolucionario, y cuando vienen las expropiaciones, lo que hacen posteriormente es repartirle las casas, las haciendas, los terrenos, las fincas, repartírselo a los pobres, pero son del Estado revolucionario, son del gobierno revolucionario. O sea, se lo reparten a la gente como en calidad de administradores, de tenedores, pero si esa persona se porta mal, se lo quitan, lo encarcelan, lo asesinan y se lo dan a otro, porque en ese concepto de Estado que ellos manejan, todo es del Estado. Entonces, en el momento que se consolide el poder supremo del pueblo, como ellos lo denominan, ¿qué van a hacer? Inmediatamente bajan los sueldos, y entonces vamos a tener sueldos de $30, porque es que todo es del Estado, todo es de todos. Entonces ya nadie puede ganar un sueldo digno sino $30, como es en Cuba, como es en Venezuela. ¿Por qué? Porque es que todo es del Estado. Está en $4. Bajo esa dialéctica someten a la población, y el que no está con ellos está contra ellos y es enemigo y es desterrado o es encarcelado o es perseguido o es exiliado. Claro, y hay un punto importante en toda esta planeación de la agenda, tanto del Foro de Sao Paulo como ahora el Grupo de Puebla, que tiene enfocado, o digamos tiene su enfoque en debilitar esa lealtad de las fuerzas militares a los países democráticos, y es ahí donde empiezan constantemente todos estos ataques. ¿Escuchaste los puntos que nos hacía llegar unos miembros de un grupo de inteligencia de cualquier país? Porque la reflexión es general para América Latina. No sé cómo lo escuchaste. ¿Qué opinión tienes de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Hace parte de la agenda, hace parte de la estrategia, la desmoralización de las tropas, los políticos de un sector progresista, de un sector aliado a toda esta izquierda internacional, que nunca nos imaginamos que iban a estar aliados ahora, son los que están utilizando los llamados, digamos, escándalos o investigaciones exhaustivas de medios que se prestan para esto, cuando realmente no son investigaciones, son fugas de información, además de siembras. Ojo, que es una siembra. Una siembra es hacer un documento apócrifo, un documento desde el interior de la fuerza y sembrarlo en un computador. Luego llaman a una fiscal o a una magistrada que vaya a hacer un allanamiento, encuentre ese documento que fue sembrado allí, para que bajo la acción de una noticia criminal que se abre sobre eso ya se da un poder judicial para que haya sobre esa acción probatoria en un computador aprehensiones. Pero yo quiero mostrarle, Sandra, a usted y a los televidentes una decisión que es muy importante, porque resulta que en Colombia nos metieron un gol reciente en estos días. Y ese gol al que yo me quiero referir es que resulta que nos hicieron creer que todo lo que está pasando en las fuerzas militares
digamos, es un acto ilegal, es un acto ilegítimo. Yo quiero mostrarle a usted y a los televidentes aquí esto que no lo conoce la gente. Y no lo conoce la gente porque no investigan, porque no leen. Y aquí está. Esta es la ley 1808 de 2018. ¿Qué significa esto? Que esta ley fue hecha más o menos 20 días antes de irse Juan Manuel Santos del poder. La ley 1808 del 9 de julio de 2018. Ustedes la pueden buscar en internet. Esta es una ley en donde dice arriba, dice, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización, ojo, investigación y judicialización de organizaciones criminales que adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Lo ven ustedes acá arriba como lo estoy señalando. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? Esta ley la hizo Juan Manuel Santos 20 días antes de irse. Ojo, es una ley. ¿Qué significa esto? Que esta ley se tiene que cumplir a cabalidad. Entonces le quiero mostrar aquí el artículo 6 de esta ley y mire lo que dice para que usted se dé cuenta. Esta ley nos dice, adiciones al artículo 340A de la ley 599 de 2000, el cual quedaría así, o sea, aquí modificaron esta ley. Dice, artículo 340A, atención y léanlo conmigo para que se den cuenta. Dice, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Vale, cuidado a esto. Dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. Mire esto. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? Esta ley lo que está haciendo es obligando al ejército, a la policía, a las fuerzas militares a investigar a cualquier persona. Es que mire lo que dice arriba, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados o grupos armados, incurrirá en esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años. Cualquier persona que se muestre sospechosa, Sandra, para poner en contexto a los oyentes con esta ley, cualquier persona que sí llegue a ser sospechosa de prestarle asesoramiento a grupos al margen de la ley, grupos organizados al margen de la ley, por esta ley, tiene que ser investigada, incluidos los periodistas, incluido quien sea, el que esté incurso en una sospecha del Estado. Es que el Estado es autónomo, el Estado es supremo, el Estado somos todos, y esta ley, aunque la hizo Juan Manuel Santos, la hizo con el propósito de intimidar y de coercionar a la oposición, pues resulta que esta ley la están cumpliendo las fuerzas militares. Y esta ley es la que garantiza de que todo lo que estaban haciendo, si es que lo estaban haciendo bien, esos perfilamientos, esa reseña de cada uno, pues si yo no tengo nada que ocultar, que me investiguen. Por supuesto. Esa es obligación del Estado. Yo he estado en 16 guerras internacionales. El Estado más avanzado en la inteligencia militar es Israel, y cuando uno va a Israel se tiene que registrar obligatoriamente en el Ministerio de la Defensa de Israel, y cuando uno se registra allá le preguntan dónde va a estar, en qué sitio se va a hospedar, si se va a cambiar de hotel tiene que reportárselo a las fuerzas, a la oficina del Ministerio de la Defensa, si va a cargar equipos tiene uno que registrar qué equipo va a llevar,
y le dicen, si necesitamos en algún momento acudir a tener acceso a su información, ¿se niega o lo permite? Uno que tiene que decir, no, yo lo permito con mucho gusto. Claro, si va de corresponsal. Ese Estado son absolutamente supremos. Resulta que acá nos metieron en el cuento de que entonces a nadie pueden investigar. No, esta ley habilita cualquier investigación, cualquier rastreo, cualquier seguimiento. Aquí ninguno tiene corona. Aquí ninguno tiene corona. O sea, todos aquí somos, entre comillas, sospechosos de algo. ¿Por qué? Porque es que estamos en un estado que está bajo una amenaza. Entonces, resulta que los señores progresistas y la izquierda ahora viene a estigmatizar cuando hay una ley de la República aprobada incluso por ellos mismos. Muchos de los que están armando el escándalo fueron los firmantes, los que debatieron, los que hicieron que esta ley se aprobara en el Congreso de la República, y Santos la firmó 20 días antes de irse. Entonces yo no sé si es que los señores generales no saben estas leyes o no conocen, porque a mí me conmociona mucho ver que no fueron capaces de defender un acto legítimo de investigación del Estado a personas que han tenido actividades, no digamos delictivas, no. Uno como periodista, yo como periodista me he metido con bandidos todas las veces, y si he sido sospechoso que me investiguen, y a mí me han investigado. Yo nunca he armado escándalo por eso. ¿Por qué? Porque están en la legítima obligación de hacerlo. Más bien yo soy el que les digo, miren, yo estoy haciendo una investigación, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y les he mostrado, y he ido incluso a poner en conocimiento de acciones que yo como periodista voy a hacer y que no quiero que parezcan sospechosas, que no quiero que parezcan que yo estoy apoyando el terrorismo, cuando yo me voy a hablar con un bandido, yo busco la manera de ponerle en conocimiento a las autoridades de la zona. Miren, señores, yo estoy aquí, voy a estar acá en el Putumayo y me voy a meter a tal zona y voy a estar haciendo una investigación. Quiero que tengan conocimiento para que ustedes sepan por si algo me llega a pasar, o que sepan qué estoy haciendo yo acá. Pero ese es el protocolo en territorios de conflicto, es que así se tiene que hacer, y Colombia no ha salido del conflicto. Mire que ellos mismos dicen que fracasó el proceso de paz. Bueno, el proceso de paz que ellos mismos planearon, y fracasó pues porque es que hay una serie de inconsistencias que no funcionaron, que eran imposibles también de implementar. Ervin, y cuando tú vas a esos territorios de situaciones difíciles, ¿cuánto duran esos monitoreos? No, eso pueden durar el tiempo que uno se demore o incluso más. Yo, una vez a mí me hicieron un allanamiento a mi oficina. Pues si ellos sospechaban que yo tenía algo raro, pues fueron, me allanaron mi oficina y yo presenté mis documentos. Yo dije, mire, aquí tengo información de esto, tengo información de esto. Imagínense, en mi caso, que yo he trabajado, duré 24 años con el programa Las Voces del Secuestro. Imagínate toda la información sensible que yo tenía sobre quiénes secuestraron, cómo los secuestraron, cuánto pagaron. Toda esa información era absolutamente sensible. Y muy seguramente les dieron, ojo, que Ervin Hoyos anda en algún tema de secuestro. ¿Quién sabe qué les diré? Pues yo no andaba